Radiorama, la cadena que une a México, presenta Tiempo de Paz, un programa que informa y comparte cómo aplicar los métodos alternos para resolver tus problemas y conflictos en materia laboral, mercantil, civil, penal y escolar, entre otros. Acompáñanos. Este programa puede devolverte la tranquilidad a ti y a tu familia. Comenzamos. Desde Guadalajara, Jalisco, para pues todo el estado y el interior del país, gracias por acompañarnos a esto que es Tiempo de Paz. Soy Ramiro Escoto y hoy en este programa, en esta emisión, como todos los viernes de 4 a 5 de la tarde, vamos a platicar acerca de la mediación mercantil. Para entenderlo, para poder aplicar quizá un método alterno cuando usted y yo tengamos una situación de esta índole, vamos a platicar con el licenciado Jesús Edgardo Rubalcaba Sánchez. Él viene del Centro Privado Centro de Mediación y Conciliación Jurídica de Jalisco. Gracias por acompañarnos, Jesús, bienvenido. Al contrario, Ramiro, muchas gracias a ti por la invitación. Y bueno, está con nosotros el licenciado Guillermo Flores, mediador mercantil en el Instituto de Justicia Alternativa. Memo, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación y buenas tardes. Bueno, si usted se siente identificado con este o con otros problemas que requieren de temas de mediación, le voy a compartir los teléfonos que tenemos en la cabina. 31 22 41 26 y 31 22 45 77. Fuera del horario de 4 a 5 de la tarde, usted nos puede marcar al 1380 0000, que es el Instituto de Justicia Alternativa. Y bueno, pues ahí con la señorita Olga, que es el primer contacto, pues le explica cuál es su conflicto, cuál es su problema. Y ahí con muchísimo gusto le vamos a poder apoyar. Nuestros servicios en Elija son gratuitos y estaremos platicando un poco acerca de cómo los centros privados pueden ayudarle, por supuesto ya con un tema en cuanto a monetariamente hablando, un asunto que tiene que ver con honorarios. Gracias a los dos por acompañarnos. ¿Qué entendemos primero por el derecho mercantil, para entonces ya después entrar de facto al tema que a lo mejor yo traigo y que no sé qué entra en ese rubro? ¿Quién me puede platicar al respecto? Bueno, la materia mercantil estamos hablando en forma sencilla de los actos de comercio. La ley nos establece 25 tipos de actos de comercio, que podemos hablar infinidad de ellos, contratos mercantiles, pero lo más general que la gente conoce como materia mercantil, pues son los títulos de crédito, los documentos mercantiles. Uh-huh. Hablamos de cheques, letras de cambio, pagarés, vales, contraadhesivos, facturas. Es lo más común que se conoce como materia mercantil, sin olvidar que hablamos pues de 25 actos que la ley establece técnicamente como actos mercantiles, sociedades anónimas, actos de comercio. Incluso cuando hablamos de un acto de comercio en donde coincide un comerciante y un agente no comerciante, que es un acto civil, la jurisdicción es mercantil. Ya. O sea, la ley nos remite a la cuestión mercantil. O sea, un cheque sin fondos que a mí me dieron y me di cuenta que no tenía fondos, pudiera parecer que tendría que ser procedente a nivel penal. ¿Es factible el tema de la mediación ahí? O sea, ¿pudiera entrar dentro de este tema? Claro, o sea, también puede darse la materia penal, pero hay que recordar, como dice bien el licenciado, el cheque es un título de crédito. Por lo tanto, lo rige la materia mercantil. Uh-huh. En ese sentido, pues se puede mediar. Oye, pero ahí, ¿cómo me ayudas? Porque al final del día lo que yo quiero, pues me fraudió el amigo, ¿no? O sea, ahí más bien yo quisiera verlo tras las rejas y ahí vuelvo a lo mismo que manejamos semana a semana. En el tema de las mediaciones muchas veces nos topamos con un tema en donde los sentimientos, en donde aflora una especie de coraje y alguien llega y me dice, oye, pero pues media con él. Pues ¿cómo mediar con él? O sea, ¿cuál es el nivel de confianza que le voy a tener a alguien que me libró un documento sin fondos? Los puse a pensar, pues bueno, ustedes que son abogados, pues luego lo sacan, ¿no? Pero a ver. Bueno, yo considero, Ramiro, que efectivamente, dices tú, ¿cómo voy a mediar con alguien que a lo mejor sí me fraudió? A lo mejor no fue así, uh-huh. Porque el cheque sin fondos puede tener muchas circunstancias. A ver, una de ellas. Por ejemplo, yo te puedo poner una cuestión en donde si por negligencia, uh-huh, el beneficiario del cheque no lo cobra de entre los 15 días siguientes a que le expidieron el cheque
y el girador tenía fondos suficientes para liquidarlo y lo presenta al banco después de los 15 días en el día 22 y no tiene fondos, ahí no hay ninguna cuestión para el girador. Quien fue negligente en cobrarlo fue el beneficiario. Eso no sabía. Sí, la ley nos dice, oye, cuando gires un cheque tienes la obligación mínima de 15 días para garantizar los fondos. Cuando es dentro del Estado. Así es, cuando es dentro del Estado. Si nos vamos fuera del Estado, nos vamos días. a 30 días y si nos vamos fuera del país son 3 meses. 3 meses. Pero bueno, es uno de los casos específicos. ¿Por qué? Porque sí tuvo fondos en el momento en que lo expidió. Entonces no hubo fraude. Desde que después haya retirado los fondos por cualquier circunstancia, es otra cosa. Pero el fraude tendríamos que analizar desde otro punto de vista, que es la cuestión penal. Pero el 95% de los problemas de cheques, sin tener una estadística real, pero el 90-95% se ejercitan en la vía mercantil. Vuelvo a lo Buscan mismo, es el un tema de embargo. comunicación. Así es. O sea, al no tener la suficiente comunicación, caemos en este asunto. En donde lo judicializamos, donde nos vamos a tardar mucho más tiempo, en donde solo por el hecho de un coraje que no está ni siquiera sustentado por lo que me acaban de decir en este caso, que pudiera parecer el más simple, en muchas de las ocasiones, le gastamos más al abogado y mucho más al tema del juicio. Y a veces pues no nos salen las cuentas, ¿no? Y le pagamos más al juicio que lo que recuperamos realmente, ¿no? Y a lo mejor era un proveedor, a lo mejor era un cliente, no lo sabemos, y perdimos al proveedor y perdimos al cliente y no construimos la cultura de la paz en ese sentido, ¿no? El diálogo. Es comúnmente cuando te libran un cheque, cóbralo hasta el martes o hasta el miércoles. Va uno y lo cobra antes, rebotado, oye. O como dice el licenciado, después de ese término, 15 días, bueno, yo sí tenía fondos. O por X o por Y, pues me cancelaron la cuenta. Si tú vas después de los 15 días. Entonces ahí es donde la comunicación. Y pues estaríamos viendo si efectivamente hubo un engaño para poder denunciarlo penalmente. Pero al final de cuentas, para eso está el instituto, para acercar a las personas, dialogar y resolver el asunto por la cultura de la paz. El centro de mediación entre otras cosas, se especializa en esto mercantil. ¿Tienen algún otro brazo en donde pueden coadyuvar para que los métodos alternos resuelvan? La mediación, por ejemplo, los métodos alternos. Sí. Yo creo que es esencial en esta época agotar los medios alternos de solución de conflictos. ¿Por qué? Porque jurisdiccionalmente nos vamos a tiempos muy largos. Claro. A costos fuertes, como dices, Ramiro. Y yo creo que aún como prestador de servicios de métodos alternos, pues lógicamente le apostamos a la mediación, a la conciliación. Como litigante, le apostamos a la mediación y a la conciliación. Yo creo que todo litigante ético y profesional dice, más vale un mal arreglo que un buen pleito, y olvidémonos y vamos sentándonos a dialogar. Yo creo que eso es importante en materia mercantil, en materia civil, la materia que sea. El diálogo es muy importante. Para ejercer el derecho hay que mediar y hay que entender que las dos partes tienen que saber que es derecho, porque ya si uno lo ve chueco, ahí empieza el primer conflicto. Y todo esto se basa en la confianza, hay que decirlo así tal cual. La creación del Instituto de Justicia Alternativa y la creación de los centros privados que ven esto está basado en la desconfianza de la gente, pero al final del día el éxito o el resultado se da cuando las dos partes en conflictos llegan a un mismo acuerdo, o sea, entran a la misma línea. Entonces, como el INE ahora, el Instituto Nacional Electoral, y como el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, son institutos que se crean en base a una desconfianza, pero tienen un rol. ¿Tiene usted algún problema mercantil, un conflicto mercantil, familiar, penal, solo para primo infractores? Comuníquese con nosotros 31 22 41 26, 31 22 45 77. Créame, si usted quiere pasar al aire, vamos a respetar, si quiere hacerlo en el anonimato, platíquenos de qué se trata. Y aquí vamos a darle una orientación, pero desde ahorita le garantizo que el 100% de los problemas tiene solución. Hacemos la pausa, regresamos a Tiempo de Paz. Regresamos en un momento a Tiempo de Paz. Si quieres más información sobre los métodos alternos o resolver algún conflicto, llama ahora al 1380-0000 o al 01800-161-4230. Nuestros servicios son gratuitos.
Ciudad 1480 AM. Ciudad 1480. Ciudad 1480. Siempre con la gente. En www.ija.gov.mx encuentras el directorio de centros de mediación privada certificados que pueden ayudarte a resolver tus conflictos. Consúltalo. Hay uno cerca de ti. Volvemos a Tiempo de Paz por Ciudad 1480. Continuamos en esta segunda parte de Tiempo de Paz. Le recuerdo que usted y yo podemos interactuar de manera rápida. Si usted no quiere utilizar nuestras líneas telefónicas, el 3122-4126 o el 3122-4577. Estamos en @IJA_Jalisco o el personal @Ramiro_Escoto. De 4 a 5 de la tarde le voy a poder ayudar un poco a pues ponerle en contacto con los profesionales que están compartiendo con nosotros Tiempo de Paz. Me refiero al licenciado Jesús Edgardo Rubalcaba Sánchez y al licenciado Guillermo Flores. Bueno, estábamos platicando en la primera parte y yo daba el caso de un cheque, ¿no? Pero también en el tema mercantil podemos ver el asunto de las rentas o podemos ver el asunto de los contratos que se hacen con terceros, porque hoy en día hay personas que nos están escuchando quizá y que pues ya le pidieron a lo mejor a una persona que desocupara un bien inmueble, muy común, no lo hacen, hay un contrato de por medio, y al final del día esto se judicializa, se va. Sé que esto es un poco civil, pero también estamos hablando de un título, porque al final del día pues hay números. Se puede confundir esto o se puede aplicar un método alterno pues para llegar, tocarle a la persona que no quiere desocupar el inmueble y a través de los métodos alternos, no sé si la palabra sea convencer o no sé si sea desalojar de la manera más diplomática a la persona que ya nos está causando un conflicto en ese acto que estamos reclamando. Sí, sí se puede, pero aquí más que nada es materia civil. No sé si el abogado coincida conmigo. Materia civil. Sí, es que me suena más a civil, pero como hablaba de documentos, temas de letras de cambio, pagarés, etcétera, muchas veces ahí vienen en el contrato, o algunos le meten por ahí que los, ¿cómo le llaman? Los depósitos a través de otra clase de instrumentos que pudiera interpretarse así. Pero de cualquier forma, mi pregunta más allá es, ¿se puede mediar? Sí se puede mediar. Okay. Sí se puede mediar, independientemente ya si es materia mercantil o civil. Claro que se puede mediar. No me hagas quedar mal. No, se puede mediar. Claro que se puede mediar y solucionar el conflicto. Sí, aquí lo único, Ramiro, sí había que aclarar, la mayoría de los contratos de lo que comentabas ahorita, de desocupar los inmuebles, sobre todo tratándose en casas, habitaciones, eso es muy claro, son materia civil. Hay arrendamiento mercantil, pero tiene otra característica distinta. Y la generalidad de los contratos de arrendamiento, en su gran mayoría tratándose de inmuebles, son arrendamientos civiles. Claro que se puede mediar y además en un momento dado, eso es lo mejor, tratar de conciliar los intereses, porque los juicios de arrendamiento, bueno, son problemáticos. Tú hablas, por ejemplo, del depósito. El depósito es legalmente permitido. ¿Para qué? Para que el arrendador, en este caso el casero, garantice de que si le causan daños a la finca, al inmueble, pues tenga con qué resarcirlos a la hora de la desocupación. Hay gente que acostumbra indebidamente, ya que conjuntamente con el contrato, los hacen firmar pagarés o letras de cambio, o incluso algunos cheques. Eso es ilegal. La ley civil prohíbe expresamente la suscripción de pagarés para garantizar cuestiones de arrendamiento. Lo que nos va a basar, lo que nos va a marcar la pauta en un contrato de arrendamiento es el contrato de arrendamiento en sí. Ese es el título o el documento con el cual tenemos los derechos y obligaciones de cada una de las partes. Yo siempre he dicho que hasta para comprar un automóvil es necesario ir con un abogado, sobre todo para que quede bien planchado el tema de la compraventa. En esta clase de cuestiones, los centros privados, el propio Instituto de Justicia Alternativa, pudieran brindarnos de alguna manera asesoría
para no entrar en conflicto antes de hacer una acción. Vamos, que nos digan si el pagaré que estamos entregando o que estamos firmando está en un marco legal, que después no me lo vayan a cobrar de otra manera. Vamos, que pudiera existir algún respaldo sobre esta clase de documentos para que entonces sea más transparente para ambas partes, porque ya el que firma o el que lo recibe está adquiriendo de alguna manera un algo en el estómago, ¿no? Que no se va a acabar hasta que el otro finiquite o el otro entregue, como quiera que sea. Pero pudiera ser válido en esta construcción de la cultura de la paz que la asesoría que dan los centros privados con la experiencia y la certificación que tienen, y el Instituto de Justicia Alternativa, que tiene además de abogados, psicólogos y otra clase de personas, nos puedan ayudar en ese sentido. O sea, pudiéramos ampliar el horizonte. Sí, efectivamente, sí hay abogados en el instituto, como tú lo acabas de decir, que se brinda la asesoría. Cuando una parte, algún usuario trae una duda, se le aclara esa duda, se le brinda la asesoría. Ahora bien, cuando ya llegan las dos partes, el solicitante y el complementario, en este caso el invitado, si alguna de las partes trae un abogado, por el principio de equidad que nos rige en la Ley de Justicia Alternativa al instituto, se le puede brindar un abogado a aquella parte que no trae, para estar en igualdad de circunstancias. Sí se puede hacer. Ojo, no con esto quiere decir que vamos a hacer el instituto juez y parte, ¿no? O nos vamos a inclinar hacia una de las partes, a la parte que no trae abogado. Sí se puede. Sí les podemos brindar ese apoyo, asesorarla, decirle de las consecuencias, los alcances que trae el documento, en dado caso de que lleguen a firmar un convenio. Efectivamente, el instituto sí los apoyamos, los asesoramos. Si no traen abogado, se les puede brindar siempre y cuando la parte así lo solicite y lo quiera. Voluntario. Pero fíjate, tu pregunta es muy importante, Ramiro, porque hablamos de una cuestión previa. Estás hablando de una situación de prevenir el conflicto antes de mediar incluso. O sea, quiero asesorarme antes de celebrar un acto jurídico. Eso es muy importante, eso es preventivo. Sí, y cuando la gente previene y se asesora de qué es lo que voy a firmar, los conflictos son muchos menores, y en todo caso que lleguemos a una mediación va a ser más práctico y fácil realizarla, porque ya quien lo suscribió desde antes ya tenía conocimiento de cuáles podían ser sus consecuencias o sus derechos. Pero la prevención es muy importante en materia jurídica. No, y además que si se hace, por ejemplo, en un centro privado que hace también las funciones de bufete jurídico, pues ahí se extiende aún más porque nos conocemos las caras. Entonces, yo ya sé que si el otro me está quedando mal, o yo sé que a lo mejor no tengo el dinero en la fecha establecida para evitar una quizá demanda, que esto se judicialice y se vuelva a un tema más complicado, que exista una especie como de puerta de confianza, de comunicación para decir, sabes que mañana se me vence, pero a mí no me pagan sino hasta el martes. Podemos llegar ahorita a un acuerdo para que no empecemos con problemas, y hoy es viernes. Entonces, bueno, el abogado que también tiene un centro de mediación ahí, yo no estoy diciendo que sea juez y parte, por el contrario, tiene el conocimiento de lo que puede ser un conflicto. Pues a lo mejor ahí se puede mediar, ¿no? Así es. Hoy, ¿sabes qué? ¿Te parece? La otra parte cancelamos y lo damos para el próximo martes. Pues sí, pero a lo mejor para el próximo martes ya no me debes 10 pesos, ya me debes 10 pesos con 10 centavos. ¿Estarías de acuerdo? Pues sí. Pero pues me sale más barato ahorita arreglar el 10 pesos con 10 centavos a que después esto se convierta con intereses, gastos de abogados, el tiempo, este asunto que a lo mejor te va a pagar 30 pesos, ¿no? Entonces, pues arreglémoslo. Esa es la parte en la que me refiero, ¿no? Que los centros privados y el Instituto de Justicia Alternativa, a través de los métodos alternos, llegan a una solución antes de que esto se judicialice. Y ojo, por ahí me decían en la calle, entonces el Instituto de Justicia Alternativa está en contra de los juzgados. No, la llegada de los métodos alternos, tarde o temprano, como haya sido, ahora permite eso, que si usted y yo tenemos un conflicto lo podemos resolver ahí casi en el instante. Digo casi porque son sesiones, pero no tenemos que ir a un juzgado, no tenemos que ir a un bufete jurídico propiamente, a litigar el caso, donde nos van a cobrar las copias, donde tenemos que firmar una serie de documentos, donde se complica mucho el tema, y donde pues vaya usted a saber cuánto tiempo se va a desahogar, porque los jueces pues no nada más tienen que ver su asunto.
Muchísimos. Al regreso del corte quisiera que platicáramos un poquito acerca de un asunto que la gente seguramente se está empezando a poner a pensar. ¿Qué pasa cuando estamos hablando de cheques, de letras de cambio, de pagarés, donde, caray, esta no es mi firma? Caray, pues fíjese que alguna vez me robaron este cheque y pues yo no tengo vela en el entierro. Entonces, ¿hasta dónde podemos llegar a entender esto que sí tendría que judicializarse o puede ser también materia de mediación? Hacemos la pausa y regresamos. 3122-4126, 3122-4577. Continuamos en Tiempo de Paz. Visita nuestra página www.hija.gov.mx, donde encontrarás toda la información que necesitas para resolver tus conflictos mediante el uso de métodos alternos. Regresamos en un momento a Tiempo de Paz. Ciudad 1480 AM. Siempre con la gente. Ciudad 1480, donde la voz de usted es la voz que se escucha. Ciudad 1480. Mantente en comunicación con nosotros a través de las redes sociales. Twitter, @hija_Jalisco. Facebook, Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco. Sigue con nosotros en Tiempo de Paz. Regresamos. Continuamos con Tiempo de Paz. Les recuerdo que estamos totalmente en vivo todos los viernes de 4 a 5 de la tarde en este programa que produce y dirige el Instituto de Justicia Alternativa. Nos puede llamar al 3122-4126, al 3122-4577 y de lunes a viernes con horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde, corridito, con 30 líneas, 1380-0000, que es el Instituto de Justicia Alternativa. Estamos hablando acerca de la mediación específicamente en el tema mercantil. Por supuesto que si usted tiene algún problema que requiere usted mediar con un tercero, comuníquese con nosotros. Gaby le puede atender. Y si usted quiere participar en el programa, adelante, que lo puede hacer. ¿Tenemos una llamada? Tenemos una llamada telefónica. Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Sí, muy buenas tardes, con Víctor Manuel. Víctor Manuel, te escuchamos, gracias por llamarnos. Sí, mire, lo que pasa es que le comentaba a la señorita que el año pasado yo fui despedido de mi empresa en la cual laboraba yo durante 13 años. Un año anterior a ese despido yo había adquirido una casa, la cual yo estaba pagando una mensualidad de 10,000 pesos. El banco automáticamente, yo al ser despedido, pues me pide que yo le entregue la casa, pero yo les digo a ellos que me reestructuren. Ellos no quieren reestructurarme que porque yo tenía poquito tiempo de venir pagando esa mensualidad. ¿Ustedes me pueden ayudar? Sí, con todo gusto. Aquí hablamos de que los bancos pues son instituciones de crédito que se regulan bajo otra ley, pero el banco no está facultado para exigir la devolución del inmueble. El banco lo que puede reclamar es el pago del adeudado, pero no puede reclamar que le entregues el inmueble porque esa es propiedad tuya. Pero con todo gusto te podemos ayudar y te podemos orientar en materia de lo que es tu crédito. Tendríamos que analizar qué es lo que firmaste, cuáles son tus cláusulas, para saber cuáles son tus derechos y obligaciones. Ya algunos bancos incluso manejan seguro de desempleo por X temporalidad, que si tú quedas sin trabajo, el banco paga un seguro para que con cierto tiempo, 6 meses, si no me equivoco, no tengas ese problema. Pero el banco no puede exigirte que le entregues la casa, porque el banco lo que te puede exigir es el pago de la deuda. ¿Tiene usted por ahí su contrato? Sí, el contrato sí lo tengo. Bueno, yo creo que va a ser importante que cargue con él y ahorita vamos a darle el teléfono del Centro de Mediación Privado, ¿sí? O ahí mismo al Instituto de Justicia Alternativa para que se acerque y trate de resolver este tema. Sí, me parece, por lo que dice el abogado, y yo creo que coincide el hija, como tal, que sí es posible llegar a un acuerdo, máxime que hay un marco legal
que regiría todo este asunto. ¿Usted paga el llamado seguro de desempleo? Es decir, ¿se lo cargan en la mensualidad? ¿No se ha fijado en los recibos? De hecho, ya hice yo válido el seguro, sí me lo hicieron válido durante 6 meses. Yo no podía encontrar trabajo hasta hace un mes que empecé ya a laborar. Me vienen pagando la mitad o menos de la mitad de lo que yo venía ganando. Pero yo me presenté la semana pasada al banco, pero ellos me dicen que no, que ya quieren que les entregue la casa, que porque si no van a venir ahora sí que con orden judicial y me van a sacar. No, para que eso suceda, se tiene que haber de principio un juicio y usted lo tienen que llamar de entrada, o sea... Tiene que ser oído. Hay un precepto legal precisamente que dice que nadie puede ser sentenciado si no ha sido oído y vencido en juicio. Entonces primero tienes que ser oído y si fuiste vencido, ya adquirirás las consecuencias. Antes no. No, para eso falta mucho, yo creo que ni lo han iniciado. ¿De qué banco se trata? ¿De Bancomer? Bueno, vamos dejamos los teléfonos del hija, es el 1380-0000, está fácil, y el del Centro de Mediación Privado. 3122-2339 y también terminaciones 54 y 85. Otra vez, porque a lo mejor lo agarramos ahí. 3122-2339 y también terminaciones 54 y 85. Y de todos modos, hacia el final del programa vamos a repetir los números telefónicos. Muchísimas gracias por la confianza y la llamada, y yo sí te diría, por el momento tranquilo. Sí son llamadas intimidatorias, sin duda alguna, pero aquí hay 2 expertos que se dedican al día a día a trabajar con esta clase de asuntos, y con bancos ni nos metamos, claro que tienen toda la experiencia, así que nadie puede llegar a tocar a tu puerta y decir somos de la judicial, primero porque la judicial ya no existe, segundo porque tendrían que tener una orden que es parte de un oficio, un juicio en el cual tú debiste de haber participado de manera directa, tú, tu abogado, y como no ha habido nada de eso, pues no hay nada más. Es una garantía constitucional que tiene todo ciudadano, ser oído y vencido en el juicio. Nadie puede hacerse justicia por su propia mano. Ahí está, para que estés más tranquilo. Ok, muchas gracias. Al contrario, gracias. Bueno, como él, hay muchísimas personas que tienen y otra clase de problemas, ¿no? Comuníquese con nosotros al 3122-4126, del 3122-4577. Problemas como aquel que deja la chequera en el coche, el clásico cristalazo, ya no digamos que se llevaron la laptop o el teléfono, se llevaron la chequera. Y entonces esta persona pues empezó a comprar a diestra y siniestra con una firma que no es, que le recibieron, etcétera. Ahí qué pasa, porque se vienen problemas serios. Bueno, aquí el problema inicialmente sería, Ramiro, ver la firma, si es algo similar o no. Si es totalmente distinta, aún me hayan robado la chequera de mi vehículo, de mi oficina, de donde fuera, y legalmente yo sea el responsable de la custodia del talonario, el banco tiene la obligación de verificar que la firma que va en el cheque sea y coincida con el que tienen ellos en su registro. Entonces, la primera obligación para pagar el cheque es que coincide la firma. Si la firma es totalmente distinta, hay una responsabilidad del banco. Si la firma sí es muy similar, entonces la responsabilidad es del tenedor de la chequera, porque es obligación de él cuidarla. Pero ahí sí hablaríamos de cuestiones, relación, institución que se encarga de pagar el cheque con quien lo emite. Si por algo hay una devolución de ese cheque por falta de fondos y fue precisamente de los cheques robados, tendríamos que aterrizar si existe la denuncia, que lo primero es denunciarlo por lógica, el extravío de la chequera o el robo, y luego ya, como dices, tendríamos que solucionar si el tenedor de ese cheque es de buena fe o no es de buena fe, porque el cheque circula. Entonces me lo pueden haber robado, lo pueden haber dado en pago a otra persona que nada tiene que ver con ese robo y que no sabe ni siquiera que el cheque fue robado. Entonces hablamos de un beneficiario de buena fe, y entonces ahí tendríamos que entrar a un concepto distinto de solucionar el conflicto pues de la forma más amigable que se pueda. Ahora, los bancos, las empresas, ¿son amigables en el sentido de quererse sentar a resolver un conflicto por medio de los métodos alternos? En el instituto sí hay muchas empresas que se han acercado a dialogar con los deudores y se han obtenido resultados favorables, en el sentido de que por medio de su representante se llegan a los acuerdos
sí hay empresas que sí han dialogado, que sí están dispuestas a llegar a un arreglo por método alterno. Sí, sí. Los bancos es más difícil por la burocracia que existe internamente. La representación legal, la forma en que se manejan los asuntos, porque incluso los bancos, su práctica normal es empezar conciliatoriamente, entre comillas, porque en lugar de conciliación es intimidación. Sí, claro. Pero al final de cuentas a los bancos les interesa conciliar, no les interesa quedarse con bienes, lo que les debe preocupar es recuperar su dinero. Pero por la burocracia que existe en las instituciones financieras, sí es más problemático mediar a través de un centro. Ellos normalmente tratan de hacerlo directamente con el deudor. Pero el deudor puede apoyarse lógicamente en el centro y con cualquier centro de mediación para que lo orientemos. Las cartas poder, cuando a veces alguien hace mal uso o uso excesivo de una carta poder que se da en total confianza, pues hay una persona que sale afectada, que fue normalmente el que la cedió. ¿Eso es común? Sí, perdón, otorgó. Otorgó el poder. ¿Eso es común? Sí. Es muy común, pero tendríamos que ver, Ramiro, el acto que se realiza, porque las cartas poder, que son las que conocemos normalmente de papelería, que se llaman cartas poder simples, pueden representarnos ante una sociedad anónima en una asamblea, sí, claro, ante una autoridad, pero no pueden realizar actos judiciales, administrativos o de dominio, porque ahí ya estamos hablando de un poder notarial. Entonces la carta poder tiene una limitante de que sí nos causa problema en algunos aspectos, si no los pueden causar cuando la firma es totalmente falsa o se extralimitan en las facultades que se les otorgó en la carta poder, que son específicas. Entonces ahí sí nos pueden causar problemas y podemos tratar de solucionar esos conflictos. Vuelvo a lo mismo, o sea, sí hay que tener una consultoría antes de... porque pues si yo le doy a algún familiar o alguien de confianza un poder a través de una carta, si no especifico exactamente, pues a lo mejor va a ir hasta cobrar las rentas que tengo, ¿no? Y eso pues le va a hacer más rico cuando solamente le extendí una carta porque tenía que recoger una documentación. O sea, y también ver si se pueden poner ciertos plazos. O sea, esta carta se expide hoy y es máximo para pasado mañana, ¿no? Y bueno, en fin, es que el poder de hecho tiene cierta una vigencia. Una vigencia, 5 años. Sí, el poder notarial tiene una vigencia de 5 años a partir de su expedición. La carta poder también la puede determinar a cierto acto específico o a cierta vigencia. Pero en cualquiera de los dos actos es un apoderado el que está actuando. Llámese carta poder simple o llámese un poder notarial. Ya. Y el Código Civil nos establece que debe rendirnos cuentas el apoderado. ¿Qué hiciste? ¿Y cómo lo hiciste? ¿Y qué lograste? Y nos debe rendir las cuentas al poder. Ante quien otorga el poder, le debe rendir cuentas. Es que esta es la parte que, insisto, a veces creemos conocerlo porque lo llevamos a la práctica todos los días, pero los invitados del programa del día de hoy pues, tienen una serie de conflictos que yo creo que muchos de ellos podrían causar jurisprudencia en un juzgado. Ahora es por lo complejo, ¿no? Y de repente, cuando se sientan las dos partes, pues ahora resulta que mi mejor amigo fue que me fraudió con un instrumento de estos. Es que de veras, el tema mercantil es sumamente delicado si no se lleva con la transparencia necesaria. Le repito los teléfonos: 31 22 41 26 y 31 22 45 77. Estamos totalmente en vivo, fuera de este horario, de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde, 1380-0000. Cualquier conflicto que usted tenga, mercantil, familiar, civil, penal, háganoslo saber. Incluso estando ya dentro de un proceso en un juzgado, puede salir, y si las dos partes quieren conveniar a través de los métodos alternos, usted puede llegar a feliz término y la otra parte también. Así como el señor que nos habló hace apenas unos instantes, seguramente ya este fin de semana o colgando ya tuvo un poquito de más tranquilidad, va a tener un fin de semana totalmente relajado. Pues así se la pongo, inténtelo. Cualquier tema que traiga, incluso hasta si está peleado con su papá o con su mamá, todo es mediable. Casi todo, la gran mayoría es por un tema de comunicación. 31 22 41 26, 31 22 45 77. Regresamos en un momento a Tiempo de Paz.
Si quieres más información sobre los métodos alternos o resolver algún conflicto, llama ahora al 1380-0000 o al 01800-161-4230. Nuestros servicios son gratuitos. Ciudad 1480 AM. (3122-4126, 3122-4577). Está usted en Tiempo de Paz. Muy buenas tardes. ¿Con quién tenemos el gusto? Sí, habla la señora Guillermina. Señora Guillermina, gracias por comunicarse y confiarnos lo que nos va a comentar. La escuchamos con mucho gusto. Sí, mire, nosotros tenemos un problema. Hay un inquilino que no nos paga la renta, ya tiene desde como noviembre más o menos, desde que no nos paga pues la renta. Y entonces yo lo quiero demandar, pero como quedamos mi hermana y yo de albaceas, mi hermana es el 50% que cobra de parte de la herencia de mi mamá y yo del 50%, entonces yo lo quiero demandar para sacarlo de ahí, pero hay un problema, que mi hermana no lo quiere demandar a él y le recibe el dinero como sea, el que le paga a ella, y yo no sé cómo hacerle. Aquí le haría una pregunta. Son los mismos locales, ¿El contrato que tiene celebrado es la lo mitad del hizo 50% el autor de la de mi asociación hermana, o ya lo hicieron ustedes en lo personal? Sí, y el 50 ella. Y no sabemos cómo... ¿Lo hizo el sucesor que les dejó la herencia? ¿Mande? ¿El contrato lo celebró quien les dejó la herencia? El contrato ya no se le ha hecho desde hace como un año. Perfecto, mira, aquí la que lo puede mandar es lógicamente la sucesión. Habría que analizar si usted y su hermana son albaceas conjuntas o no, porque puede haber albaceas sucesivas, primero una y luego la otra. Sí. Pero si no, usted puede acudir ante un juez y como albacea demandar al inquilino la desocupación del inmueble por la falta de pago de rentas y se le reclama la rescisión de ese contrato. Usted como albacea y representante de la asociación lo puede hacer. Sí. Tiene que tener un requisito forzoso, tiene que ser reconocido por el juez como albacea. Sí, ya tengo estoy reconocida como albacea. Perfecto, si ya tiene el reconocimiento de albacea por el juez, usted puede demandar, quiera o no quiera a su hermana, porque al final de cuentas hay un adeudo. Sí, eso es lo que quiero hacer. O sea, ¿usted no quiere llegar a un acuerdo con el inquilino ahí por las buenas, de que sabes qué, pues mira, ya salte este fin de semana? Lo que pasa que ya hemos hablado varias veces con él y se burla y pues tiene muchas personas ahí que se drogan y él también se droga y era muy formal para pagar, pero como que ya en estos últimos meses ya se hizo muy desvergonzado. Bueno, mire, le voy a pedir un favor, ya casi terminamos el programa, hacia el final vamos a dar los teléfonos del Centro de Mediación Privada y del Instituto de Justicia Alternativa para que platique un poco más ya de cerca y la documentación que debe tener, pues para ya sea iniciar por los métodos alternos un arreglo o el centro privado puede llevar, en este caso, el tema del juicio, si es que así usted lo tiene conveniado. Sí, está muy bien. Gracias por comunicarse con nosotros, señora Guillermina. Sí, gracias. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Pues como muchos temas, ¿no? Sí. Y al final del día, pues tanto el IJA como los centros privados valoran, ¿no? De alguna manera, si hay que llevarlo a un juzgado o se llega a mediar, ¿no? Tenemos otra llamada telefónica. Muy buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Anónimo, por favor. No importa, me puede decir Petra o Lupita. Bueno, póngame Petra. Pues. Gracias por comunicarse con nosotros, la escuchamos con mucho gusto. Mire, yo tengo un problema de hace muchos años, desde el 2000. Entonces, abogado tras abogado, no es que hable mal de los abogados, pero me ha ido como en feria. Pues quién sabe con quién haya ido, pero bueno, aquí en el Instituto de Justicia Alternativa y más en los centros privados que están certificados, aquí por lo menos usted va a colgar con tranquilidad, se lo aseguro. Pues nunca me pudieron resolver nada. Ahorita solamente me da mi esposo 1,000 pesos mensuales, ya está pensionado. Y la abogada que estaba viendo, luego ya contactando con ustedes, pues ya le puedo decir de dónde viene y todo eso y cómo estuvo y cómo me hicieron, total. Cuando él se iba a jubilar, a mí me tocaba el 50%
de su jubilación porque él trabaja para el IMSS, a decisión de del jurídico del IMSS, pero nunca lo hizo el abogado que yo tenía. Yo fui y le dije y nunca lo hizo. Me hizo que le llevara el domicilio de donde él vivía, después supe que se pusieron de acuerdo porque él así está acostumbrado y nunca le hicieron nada. Y sigo viviendo con 1,000 pesos mensuales. Aquí tendríamos que ver cómo está su situación ante el IMSS y si hay alguna situación de pensión alimenticia o no. Porque si hablamos de un acreedor alimentario, el Código Civil nos establece que los alimentos deben darse de acuerdo a las posibilidades del acreedor y de las necesidades de quien lo recibe. Si aquí hablamos de una pensión del Seguro Social, tendríamos que ver cómo fue otorgada para poderle darle una opinión acertada, ¿no? ¿Cuánto gana esta persona, sabe usted? Me pueden ayudar, me ayudaron. Soy una señora de, voy a cumplir 64 años. ¿Usted sabe cuánto gana esta persona? No, ya está pensionado, pero ganaba alrededor de 15, 20 mil pesos mensuales. Bueno, sí, aquí el asunto es si es mediable. Creo que se le hace una invitación a esta persona y bueno, ahí habrá preguntas que a lo mejor usted supone las respuestas, pero no las conoce. Sí. Y en este centro de mediación privado o en el Instituto de Justicia Alternativa, que se lleva exactamente el mismo proceso, aquí le tengo una buena noticia. Aquí no se meten abogados, aquí es entre esta persona y usted, nada más. Entonces ahí, si el señor es muy mentiroso, pues tendrá que demostrar que lo que dice es verdad. Y si usted realmente pues le conoce algo al señor respecto a la economía, pues también lo demuestra y se llega a un acuerdo. Es que es muy sencillo. Es que esto no existía pero en el 2000. Quiere. Él se cambia de domicilios y pues no sé si así le dijeron al que lo hiciera, pero tengo actas de nacimiento de los otros hijos y tiene diferente domicilio. Eso no importa, es decir, esto no es para un acto, tengo entendido, de mediación. Esta documentación, si acaso, serviría para un pleito judicial, pero lo que usted requiere es que le aumente la pensión, que sea lo más acercado a la justicia que usted requiere, y para esto solamente es que esta otra persona y usted encaren el problema y lo solucionen entre ustedes dos, y eso es posible, es factible. De parte de usted hay la intención, esperemos que de la otra parte también. ¿Usted acudiría al centro privado o al IJA? A donde usted me indique. Pues más bien a donde usted quiera. Al final del programa ya ahorita le vamos a dar la dirección y los teléfonos para que tome nota, y con mucho gusto, desde ahorita se lo digo, va a haber un arreglo. Pues ojalá que sea el de la justicia, ojalá sea el que usted está esperando, pero también habría que revisar que si esto se llevó a un juicio, ver en qué estatus está, para que, bueno, pues lo que se resuelva ahí cause una sentencia ejecutoria, es decir, como si hubiera estado en el juzgado, para que la palabra de usted y la palabra de la otra persona queden asentadas, y entonces si el primero que incumpla, ya ni le platico. Pues no, ya incumplió él en muchas cosas, hizo muchas cosas indebidas, no sé qué tanto dijo, pero tengo mi expediente como si fuera criminal, yo, no él. No se preocupe, le agradezco muchísimo que se haya comunicado con nosotros. Córrale por papel y lápiz. No, ya tengo pluma y papel, ya tengo todo, y nomás que me retiré de la grabadora. Privada y por supuesto el Instituto de Justicia Alternativa. Es muy sencillo, en el IJA no le cuesta, acá en el centro privado es una cuota, pues son unos honorarios, pero le van a resolver el conflicto, se lo aseguro. Es lo que quiero. Mire, como que le voy al Atlas esperando tantos años que sea campeón, le doy mi palabra que se le va a resolver. Eso es otra cosa. Bueno, gracias por habernos llamado. Atlas, ¿sí? Muchas gracias. Bueno, pues sí, es que de pronto hay gente que se escuda en las palancas o que sabe cómo hacerle y moverle, y la otra persona... Evadir la responsabilidad. Sí, pero ¿y la otra persona qué? Entonces, en el tema también familiar, vamos a meter en otro aspecto, el tema de la convivencia con los hijos, el tema de la pensión alimenticia, es mediable custodia. Al 100%, el tema de la custodia. Y eso es lo que vale de los métodos alternos, que en esta clase de cuestiones judicializarlos va más contra la moral de las personas, el estado anímico, eso emocional, que a veces económico, nos pega fuerte. Sí. Entonces, sentarnos con la otra persona, verla a los ojos, ver en qué condiciones está, con esos 1,000 pesos a lo mejor ese chin,
sí me la volé, ¿no? Entonces, sí, vamos llegando a un acuerdo, a lo mejor serán 1,500, 2,000, porque miren, yo ya pago esto, ya pago lo otro, ya pago aquello. Y esos 500 pesos, o 1,000 más, o 2,000 más, pues no estaban. Y no iban a estar en un proceso judicial expedito, porque la justicia trae sus tiempos y hay un rezago en los juzgados. Y sentarse ahí, mire, yo creo que este caso, si hay voluntad de las dos partes, yo creo que en 2 sesiones, en la primera se ponen de acuerdo y en la segunda finiquitan y no hay ningún problema. Nos tenemos que ir ya casi. Licenciado, regálame dirección y teléfono del centro privado. Sí, como no, es San Gabriel, 670, Colonia Chapalita, y los teléfonos son 3122-2339, 54 y 85 sus terminaciones también. Muchas gracias al licenciado Jesús Edgardo Rubalcaba Sánchez del Centro Privado Centro de Mediación y Conciliación Jurídica de Jalisco por habernos acompañado. Gracias, Tiramiro. Y bueno, pues termino con Memo Flores, quien es mediador mercantil del IJA. Los teléfonos y la dirección. La dirección del Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco es calle Moscú, número 60, entre Libertad y Avenida La Paz. Los teléfonos es 1380-0000. Con 30 líneas. Con 30 líneas, así es. Y nos puede ubicar en el Facebook como Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco y también en Twitter, las redes sociales, @IJA_Jalisco. Yo le agradezco muchísimo el favor de su atención a nombre de Gaby, a nombre de Bárbara Baeza, Emiliano Magallanes, a nombre de todos los que hacemos posible esta emisión de Tiempo de Paz. Le espero la próxima semana de 4 a 5 de la tarde, donde en una hora podemos ayudarle a que a través de la comunicación, a través de los métodos alternos, todos los conflictos se resuelvan y así todos construyamos una cultura de la paz. Gracias, excelente fin de semana. Esto fue Tiempo de Paz, un programa producido por el Instituto de Justicia Alternativa. El uso de los métodos alternos de resolución de conflictos que permiten la construcción de una cultura de la paz. Nos escuchamos la próxima semana por esta estación. Derechos reservados, IJA, Instituto de Justicia Alternativa, Gobierno del Estado de Jalisco.